oración también. Así que los bendecimos a ellos, ¿sí? Los bendecimos y esté orando por esta iglesia. Bien, vamos a la palabra. Como tenemos como lema cielos abiertos, la palabra de hoy es hijos de impacto, ¿sí? Con el subtítulo de cielos abiertos. Y vamos a ir al libro de Hechos en el capítulo 5, versículos 17 al 42. Es un pasaje bastante extenso, pero se lo quiero leer para que podamos tener todos esa base de que el Señor nos va a hablar hoy, ¿sí? Dice así, 5:17. El sumo sacerdote y todos los que estaban de su parte, es decir, los de la secta de los saduceos, reaccionaron llenos de celos y aprehendieron a los apóstoles y los echaron a la cárcel del pueblo. Pero en la noche un ángel del Señor llegó y abrió las puertas de la cárcel. Cuando ellos salieron, el ángel les dijo: vayan al templo y anuncien al pueblo todas las enseñanzas acerca de esta vida. Luego de oír esto, entraron en el templo por la mañana y se pusieron a enseñar. Mientras tanto, el sumo sacerdote y los que estaban de su parte se reunieron para convocar al concilio y a todos los ancianos del pueblo de Israel, y al mismo tiempo mandaron traer de la cárcel a los apóstoles. Pero como al llegar los alguaciles no los encontraron, regresaron y dijeron: cuando llegamos a la cárcel, esta tenía todos los candados puestos y los guardias estaban afuera, frente a las puertas, pero al abrir la cárcel vimos que allí adentro no había nadie. Al oír esto, el sumo sacerdote, el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes no lograban entender en qué acabaría todo esto. Pero llegó otro y les dijo: escuchen, los hombres que ustedes metieron a la cárcel están ahora en el templo impartiendo enseñanzas al pueblo. Entonces el jefe de la guardia se fue con los alguaciles y los aprehendió, aunque sin violencia, porque temían que el pueblo los apedreara. Cuando los llevaron y los presentaron ante el concilio, el sumo sacerdote les dijo: ¿acaso no les dimos órdenes estrictas de no enseñar en ese nombre? Ahora han llenado a Jerusalén de su doctrina y quieren culparnos de la muerte de ese hombre. Pedro y los apóstoles respondieron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, el mismo al que ustedes mataron y colgaron de un madero. Pero Dios, por su poder, lo ha exaltado y sentado a su derecha como príncipe y salvador, dando a Israel la oportunidad de arrepentirse y de que sean perdonados sus pecados. De esto somos testigos nosotros y también el Espíritu Santo, que Dios ha dado a quienes lo obedecen. Al oír esto, ellos se enfurecieron tanto que querían matarlos. Entonces Gamaliel, un fariseo que era doctor de la ley y a quien todo el pueblo respetaba, se levantó ante el concilio y ordenó que sacaran por un momento a los apóstoles. Luego dijo: varones israelitas, piensen bien en lo que van a hacer con estos hombres. Hace ya algún tiempo se levantó Teudas, se le uniera quien se jactaba de ser alguien, y logró que se le uniera un grupo como de 400 hombres. Pero lo mataron y todos los que lo seguían fueron dispersados y exterminados. Después, cuando se hizo el censo, se levantó Judas el Galileo y logró que muchos del pueblo lo siguieran. Pero también lo mataron y todos los que lo seguían fueron dispersados. Por eso les digo ahora: olvídense de estos hombres, déjenlos, porque si esto que hacen es de carácter humano, se desvanecerá. Pero si es de Dios, no lo podrán destruir. No vaya a ser que ustedes se encuentren luchando contra Dios. Todos estuvieron de acuerdo con él. Así que llamaron a los apóstoles y después de azotarlos, les advirtieron que no siguieran hablando en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Los apóstoles salieron del concilio felices de haber sido dignos de sufrir por causa del nombre, y todos los días no dejaban de enseñar y de anunciar en el templo y por las casas
las buenas noticias acerca de Cristo Jesús. Con la venida del Señor Jesús, el viernes hablábamos de esto, el Señor Jesús estableció el cielo abierto a través de su persona. Él dice que Él era la escalera de Jacob, ¿sí? o deja entenderle a Natanael y a sus discípulos que Él era esa escalera que había visto Jacob allá en el Génesis 28 y que conectaba la tierra con el cielo. Y que esa escalera, cuando la vio Jacob, subían y bajaban ángeles por esa escalera. Y el Señor Jesús le dijo a Natanael, porque le dijo una palabra a Natanael, Natanael se quedó asombrado y el Señor le dice a Natanael, porque escuchaste esto, te asombras, te maravillas. Dice, mayores cosas que estas verás, ¿no? Y a partir de hoy verás a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Eso es una declaración de que los cielos se abrían. Y cuando los cielos se abren, hermanos, cuando los cielos se abren, comienza a manifestarse lo sobrenatural. Cuando los cielos se abren, el poder de Dios comienza a manifestarse y lo sobrenatural toma lugar. El Señor Jesús tuvo un ministerio sumamente sobrenatural. Todo lo que hacía, lo que decía y lo que hacía era poderoso. ¿Sí? Poderoso. Ahora, Él muere para cumplir con la palabra, con lo que estaba escrito y para darnos salvación y vida eterna. Y los discípulos quedan como un poco desorientados por un tiempo. El Señor resucita, 40 días Él los está visitando, apareciéndoseles, hasta que dice, ya es tiempo que yo me vaya. La última noche que Él había estado con ellos en la cena de Pascuas, Él les dijo, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no vendría el Espíritu. Y el Espíritu dice, va a venir, va a estar con ustedes, porque ya está en ustedes y estará con ustedes. Ya está con ustedes y estará en ustedes. Y así, la venida del Espíritu Santo a la iglesia el día de Pentecostés generó que ahora no había uno solo sobre el cual se manifestaba lo sobrenatural. Ahora iban a haber miles, comenzando con 120 que estuvieron ese día que vino el Pentecostés y vino sobre todos ellos. Ahora esos 120 se transformaron en otros cristianos, ¿sí? Cristos, pequeños Cristos, con la misma esencia porque ahora tenían la persona, el Espíritu en ellos. El Señor Jesús abre los cielos. El Espíritu nos conecta con el cielo. ¿Para qué? Para que lo sobrenatural tome lugar. La semana pasada, Gabino predicó. A ver, ¿cuántos escucharon la prédica de Gabino? ¿Quiénes no vinieron? ¿Y le escucharon la prédica? Yo no vine y la escuché, Acá se me ponen colorados por acá adelante, pero bueno, no hay problema. Gabino ya nos habló, ¿no? de cómo sanaron al cojo que estaba en el templo. Y eso ya fue tremendo, ese primer milagro de la iglesia que no pasó desapercibido. Ahora, eso fue el inicio y comenzaron a pasar cosas sobrenaturales todo el tiempo. Y pasaba tanto que habían ya generado que toda la gente decían, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y esta situación, como leíamos recién, dice, despertó los celos de los sacerdotes, del sumo sacerdote, de los fariseos, ¿no? ¿Por qué? Porque, hermanos, cuando hijos de Dios, llenos de la presencia de Dios, obedientes y a través de los cuales se manifiestan los dones espirituales y lo sobrenatural aparece, le hace mal a la religión. Le hace mal. Porque empieza a romper las estructuras de la religión,
empieza a traer problemas a la religión. Los fariseos, los sacerdotes, todos tenían establecido ya su estructura religiosa, pero Jesús no entró en esa estructura y tampoco sus seguidores. Y comenzaron a socavar esa estructura religiosa simplemente siendo obedientes, simplemente yendo y haciendo lo que el Señor les decía que hagan. Se manifestaba lo sobrenatural en ellos y la religión no lo podía explicar y comenzaron a querer coartar eso. No pudieron coartar a Jesús, ahora querían coartar a sus seguidores. Es que la religión funciona así. La religión, lo religioso, el espíritu religioso siempre quiere apagar lo que es del Espíritu Santo. Lo quiere apagar. De alguna manera lo quiere detener. Entonces nosotros, hermanos, si tu vida está llena del Espíritu Santo, vas a tener una gran lucha porque el espíritu religioso quiere apagar lo que el Señor hace en tu vida y a través de tu vida. Y estos, ¿cuál fue lo que se les ocurrió, lo que hicieron? Listo, agárrenlo a Pedro y a Juan y a la cárcel. Vamos a detenerlos de alguna manera. Pero eso es lo que me gusta de la iglesia, que la iglesia no son dos. Porque mientras dos estaban presos, seguramente como pasó también en otra oportunidad con Pedro, afuera habían muchos otros y también orando por ellos. La iglesia se multiplicó, la iglesia comenzó a crecer, pero ellos no pudieron detener lo que el Señor ya había comenzado. Quiero hablar algunos puntitos. Primero, el cielo a nuestro favor. El cielo a nuestro favor. Leíamos recién en Hechos 5, 19 al 23, que dice, estando ellos presos, pero en la noche un ángel del Señor llegó y abrió las puertas de la cárcel. Cuando ellos salieron, el ángel les dijo, vayan al templo y anuncien al pueblo todas las enseñanzas acerca de esta vida. Luego de oír esto, entraron en el templo por la mañana y se pusieron a enseñar. Mientras tanto, el sumo sacerdote y los que estaban de su parte se reunieron para convocar al concilio y a todos los ancianos del pueblo de Israel, y a los mismos también mandaron a traer de la cárcel a los apóstoles. Pero como al llegar los alguaciles no los encontraron, regresaron y dijeron, cuando llegamos a la cárcel, esta tenía todos los candados puestos, los guardias estaban afuera, frente a las puertas, pero al abrir la cárcel vimos que allí dentro no había nadie. ¿Cómo salieron? ¿Cómo? ¿No? Acá dice que el ángel les abrió las puertas de la cárcel. Se tomó el trabajo también de cerrarlas, de poner los candados, todo ahí, ¿no? Y yo me imagino la cara de esos tipos, ¿no? Cuando fueron a buscarlo, no hay nadie. O sea, y estaban los soldados ahí. Estaban todos los guardias. ¿Por dónde salieron? Las paredes de una cárcel romana no eran finitas, o sea, había una sola entrada y una sola salida, o sea, era la misma puerta. No habían distintos lugares por donde pudieran salir. ¿Por dónde salieron? Cuando el Señor se propone hacer algo en los hombres y a través de los hombres y mujeres que se alineen con su voluntad, nada va a impedir que se ejecute lo que Dios ya puso en sus corazones y el propósito para el que los hace andar. Dios va a estar siempre respaldando a aquellos que son obedientes, que han entendido que hay un propósito en sus vidas y que tienen que ir en pos de lo que el Señor les manda a hacer. No estamos hablando de cristianos nominales, simplemente nominales, ¿no? De esos que dicen, creo en Jesús, pero la realidad es que simplemente simpatizan con Jesús. El cristiano verdadero, el que es hijo, es el que ha entendido que tiene un propósito. Es el que ha entendido que tiene de parte de Dios un propósito y se alinea con el Señor. Y cuando se alinea en obediencia con el Señor, hermanos,
los milagros te van a seguir. Vas a ser respaldado por el poder de Dios. Cosas sobrenaturales van a pasar porque vas a caminar en ese propósito y en línea con el Señor. Porque el Señor es así. El Señor va a respaldar y va a estar con aquel que es obediente y con aquel que se pone en el camino de la obediencia y va a cumplir propósito. Hermanos, Dios no va a estar con el que se queda todo el día sentado en la casa o no se la juega por Dios. Dios va a estar con aquel que va y obedece lo que Dios le ha pedido que haga. Cuando eso sucede, podés tener, pero hermano, seguridad que ángeles van a actuar a tu favor. Podés tener seguridad de que el Espíritu de Dios va a ir abriendo camino, va a ir dándote poder, va a ir haciendo cosas que están fuera incluso de tu alcance intelectual, pero Él va a ir haciendo la obra. Cuando somos obedientes, cuando estamos en el plan de Dios, cuando estamos en su voluntad. Acá Juan y Pedro, bueno, ellos venían de predicar, los metieron en la cárcel, los habrán azotado adentro de la cárcel, todo. Pero dijeron, nosotros estamos en la voluntad de Dios, ¿qué nos hacemos problema? O ustedes los ven llorando. Yo no los veo llorando. Yo no los veo desesperándose. Yo no los veo haciendo berrinches. Yo no los veo diciendo, ay Dios, ¿por qué me pasa esto? Los veo tranquilos. ¿Saben por qué? Porque ellos estaban seguros que estaban haciendo la voluntad. Y Dios dice, y Dios a ese que está haciendo la voluntad lo va a ayudar y ellos se quedaron tranquilos. ¿Y qué pasó? Vino un ángel, les abrió las puertas. Vayan muchachos, sigan haciendo lo que estaban haciendo. Sigan haciendo lo que estaban haciendo. Quizás, hermanos, gente que se ha comprometido con el Señor y que apunta a vivir por una causa mayor a la de su propia vida, es la que puede experimentar todas estas cosas. Lo podemos vivir acá. Tenemos testimonios de muchos misioneros que dejaron todo y se subieron a la causa de Dios, se fueron a otros países, predican en otros países, han dejado todo, sufren todo, pero son los que más ven al Señor obrar. Son los que más ven milagros, ven cómo Dios los respalda, cómo se abren puertas, cómo vienen recursos. Son los que más lo viven porque están entregados completamente a la voluntad del Señor. Están entregados completamente a lo que el Señor les ha pedido que hagan. Y de esa manera lo pueden vivir. Pedro y Juan fueron librados de la cárcel de una manera totalmente milagrosa, sobrenatural. Por un lado se nos dice que un ángel del Señor les abrió las puertas y pudieron salir para ir a predicar nuevamente. Sin embargo, más adelante leemos que nadie sabía cómo salieron, ya que todas las puertas estaban totalmente cerradas y toda la guardia que se había puesto para ellos estaba ahí. Hermanos, quienes comprendiendo el propósito para el que existen, se alinean con la voluntad de Dios, el cielo va a estar a favor de ellos. El cielo va a estar a favor de los que entendieron su propósito, de los que entendieron para qué existen, de los que se alinean con su voluntad. Esos van a disfrutar del favor de Dios, del respaldo, y van a ver cosas que no lo van a ver cualquiera. No los va a ver cualquiera. Los que van y hacen, esos ven al Señor obrar. Por eso, hermanos, tu vida no tiene que ser solamente para venir el domingo a la reunión. Tu vida, cada día, tiene que ser una muestra de obediencia y de ver y tener expectativas de que Dios va a estar obrando a tu favor cuando lo escuches hablar y digas, Dios quiere que vaya y haga tal cosa. Y vas y lo haces. Y cuando vas y lo haces, vas a ver a Dios también ahí. Vas a ver a Dios obrando ahí. Y Dios va a abrir puertas y ángeles van a estar a tu favor y el Espíritu va a estar a tu favor y Dios va a estar llenando todo y supliendo y abriendo y haciendo la obra.
pero tenés que entender para qué existís, cuál es tu propósito y ser obediente y alinearte a la voluntad del Señor. Los cristianos que no se encausan en este propósito viven de manera egoísta, los que viven siempre pensando más en sí mismos, en que Dios me dé, que no está mal, porque nosotros le pedimos a Dios, ¿verdad? Pero los que siempre piensan en que son objetos de que Dios me dé y no que ellos den, esos, bueno, por misericordia Dios puede mostrarse también, pero no lo van a ver tanto como aquellos que son obedientes y van y hacen lo que Dios les ha pedido que hagan. ¿Bien? Segundo punto, la obediencia a Dios o a los hombres. Pedro, cuando los del concilio le piden cuentas y les dijeron, nosotros les dijimos a ustedes que no prediquen en ese nombre, el nombre de Jesús, ustedes van y lo hacen lo mismo, ¿no? Algunos ya se acordaron del meme, me parece, ¿no? Va y lo hace, va y lo hace. Yo te dije que no lo haga, va y lo hace, ¿no? Así le habrán dicho los fariseos, les dijimos que no lo hagan y ustedes van y lo hacen, ¿eh? Y ahí es donde Pedro dice, y los apóstoles respondieron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Eh? Es necesario. ¿A quién obedecemos, hermanos? Pedro lo tenía claro. Pedro sabía que él tenía que cumplir en obediencia con Dios. Si los hombres lo querían detener, él la tenía clara. Yo obedezco a Dios. Yo obedezco a Dios. No obedezco a los hombres. Y no está hablando de la iglesia, ¿no? Sino que está hablando de los fariseos y el sistema religioso que había. Y entonces lo querían detener. Y dice, yo no puedo detenerme. Por más que ustedes son los sacerdotes, los fariseos, lo que sean, yo no me voy a detener porque yo voy a obedecer primero a Dios y después a los hombres. Si lo de ustedes coincide con lo de Dios, bueno, podré hacerlo. Pero si lo de ustedes no coincide con lo de Dios, va primero lo de Dios. Es así. Si hay algo, hermanos, que Dios te ha pedido que hagas, y te ha pedido obediencia en eso, ¿a quién vas a obedecer primero? ¿Vas a obedecer a Dios o vas a obedecer a otras cosas que salgan? A otras voces. Porque a veces se nos pueden presentar otras voces, y es más, a veces hasta se nos pueden presentar voces de entre nosotros mismos nomás, que a veces de manera bien intencionada aconsejamos y no aconsejamos en la voluntad del Señor. Le pasó al Señor Jesús. El Señor Jesús iba caminando con los discípulos, le dice, muchachos, vamos a Jerusalén porque ahí tengo que ser crucificado. Salta Pedro, ¿no? Que no mucho tiempo atrás le había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Salta Pedro y dice, no, maestro, mira, yo la verdad que te recomiendo que no lo hagas. ¿Cómo vas a morirte? ¿Cómo vas a ir a entregarte? Señor, no, ni tal lo hagas. No, Señor. Y yo creo que Pedro lo hizo de manera bien intencionada. Pero ¿cuál fue la respuesta del Señor? Aléjate de mí, Satanás. Satanás es una palabra con la que identificamos al maligno, pero también es la palabra que significa opositor. Y a veces nosotros, bien intencionadamente, nos oponemos a los planes de Dios en la vida de una persona. Porque le queremos aconsejar, cuando Dios ya le mostró claramente lo que tiene que hacer. Cuando Dios ya le dijo claramente. Entonces, tenemos que ser obedientes a Dios y obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando uno comienza a moverse en el plano de la obediencia, de agradar a Dios antes que a los hombres, y no solo por una convicción, sino por una comunión y conocimiento con Dios, da lo mismo que piensen los hombres. Da lo mismo.
O sea, si vos entendiste y vivís en comunión con Dios y Dios te reveló una palabra y te dijo algo que tenías que hacer, un propósito, hermano, da lo mismo que piense el vecino de enfrente. No este específicamente, ¿no? Da lo mismo que piense cualquiera. Lo que vos tenés que tener seguridad es qué te ha pedido Dios. ¿Qué te ha dicho Dios? Porque puede venir cualquiera, hasta el más bien intencionado del medio de la iglesia, pero si no coincide con Dios, esa persona se está transformando en un opositor. ¿Qué te ha pedido Dios? Tampoco nos volvamos nosotros opositores, ¿sí? Cosa que el hermano nos saque corriendo y nos diga, sal de acá, Satanás, ¿no? Pero cuando estamos alineados con el Señor, vamos a entender, mis hermanos. Cuando se fueron Martín y Analía, que les mandamos un saludo, si miran aquí, y ellos de a poquito comenzaron a entender que Dios los estaba comenzando a guiar a irse a Italia. Un día Martín viene y me dice, mira, pastor, comenzamos a estudiar italiano porque por ahí capaz que el Señor quiera que hagamos la ciudadanía y tenemos parientes, ¿no? Gente por herencia que eran italianos, vamos a sacar ¿cómo se dice? La ciudadanía. Bueno, le digo, dale, pero yo en ese momento lo charlamos como una posibilidad y algo que te sirve para viajar, ir y volver. Pero a los meses dice, che, pastor, ¿sabe qué? Parece que la cosa va más seria. Y pastor, estamos orando y estamos ayunando porque creemos que el Señor. Hola, volvimos. Estamos en vivo, hermano. Estamos en vivo. Vuelvo. Martín me dice, la cosa parece que va más seria, estamos orando y ayunando, es posible que el Señor nos mande a Italia, porque cada vez tenemos más peso, ayúdanos a orar, a decidir. Y yo cuando él me dijo eso, sentí inmediatamente que sí se iban. Y yo ahí tuve dos opciones, o transformarme en el Satanás, o transformarme en el pastor que los iba a dejar ir. O sea, hermanos, todos sabemos que Martín y Analía eran importantes, los queríamos, eran parte del equipo pastoral, bendecían a esta congregación. Y podríamos habernos puesto bien intencionadamente a estar en oposición. No, ustedes no se van, yo creo que el Señor no dice eso. Y entonces haberlos retenido. Ese haberlos retenido a nosotros no hubiese significado no crecimiento, no bendición, porque nos hubiésemos estado oponiendo a los planes de Dios. Por eso tenemos que aprender también a no convertirnos en opositores de la voluntad de Dios. Siempre primero Dios, después los hombres. Primero Dios, después los hombres. Hermanos, si a los discípulos les hubiese importado más sus vidas o la opinión de los hombres, cuando el ángel los liberó, ellos se hubieran ido. Y es más, le hubiesen ido a decir a la iglesia, iglesia, bájenle un cambio, por favor. Bájenle un cambio porque si no van a quedar todos presos, Cuídense. No hicieron eso. ¿Qué es lo que pasó? ¿Los soltaron? ¿Dónde se fueron?
a seguir predicando en el templo. Encima el lugar más público de la ciudad. ¿Por qué? Por obediencia. Por obediencia. Pablo decía en Gálatas 1:10, ¿busco acaso el favor de la gente o el favor de Dios? ¿O trato acaso de agradar a la gente? Si todavía buscara yo agradar a la gente, no sería siervo de Cristo. Si él buscara agradar a la gente antes que a Dios, él se considera que no sería siervo de Cristo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque cuando vos buscas agradar a la gente antes que a Dios, te convertís en siervo de la gente. En cambio, cuando buscas agradar a Dios antes que a la gente, te convertís en siervo de Dios. ¿Bien? Y a través de ser obediente a Dios y ser siervo de Dios, podés servir a la gente, pero no nunca seas siervo de la gente. Sé siervo de Dios. Y cuando sos siervo de Dios, podés servir a los demás. Pero cuando somos siervos de la gente, nos podemos equivocar porque la gente demanda cosas que a veces no son las que Dios quiere que hagamos. ¿Se entiende? Cada uno de nosotros, en su propósito, tiene que servir a Dios, agradar a Dios, no a las personas. Porque si nos volvemos en agradar a las personas, no seremos siervos de Dios. Seremos siervos de las personas. ¿A quién buscamos entonces agradar? La realidad es que muchas veces nuestros objetivos son agradar a la gente. ¿Bien? A veces estamos más pensando en agradar a las personas. Estamos más pensando en que me vean, me valoren, se maravillen con lo que hago. O peor, todo lo que hago se va a sujetar a la opinión de ellos. Entonces, si ellos me ponen un like, está todo bien, y si me ponen un dislike, todo mal. Si ellos dicen algo de lo que estoy sirviendo, ya me voy abajo. No importa si es que Dios me lo pidió, capaz que Dios me lo pidió. Pero como la gente ya puso su opinión, me condicionó porque mi cabeza y mi corazón están más en pensar en lo que dice la gente y no en lo que dice Dios. Imagínense, te voy a usar Marce para esto, perdón. Imagínense que a Marce le importara más lo que dice la iglesia de lo que dice Dios acerca de cuando sale a danzar con los mantos, ¿no? Yo me alegro porque realmente me gusta y quiero que se contagien de Marce, por favor, en esa alegría de celebrar al Señor. Agarren el manto y si no tienen manto, agarren el poncho, ¿no? Pero imagínense si Marce le importara primero qué dirá la iglesia antes que lo que Dios dice. O en otros ministerios donde si estamos pendientes a ver qué dirán los hermanos. Lo que nosotros nos tenemos que preguntar, hermano, es ¿qué es lo que dice Dios? Obvio que va a haber sujeción a la autoridad, obvio que como cuerpo nos sujetamos todos, pero hermanos, siempre lo más importante y preponderante tiene que ser lo que Dios diga. Lo que Dios diga. No lo que diga el hombre, porque el hombre no va a tener la misma manera de pensar y sentir que Dios, a menos que esté alineado con Dios. Si está alineado con Dios, perfecto, vamos para adelante. Por eso tenemos que buscar siempre, si vamos a buscar un consejo, buscarlo en personas que estén conectadas con Dios, en que estén alineadas con Dios y que sean maduras espirituales. Y no buscar el consejo en las personas inmaduras buscando que te digan lo que vos querés que te digan. ¿Se entiende? Porque a veces actuamos así. No, tengo que preguntar algo, pero no voy a ir al pastor porque ya sé lo que me va a decir. Así que voy a otro que me va a decir lo que yo quiero que me diga. ¿No? No sea así.
Busque personas maduras. Tenemos un equipo pastoral con hermanos maduros. Hay líderes y hay hermanos en la congregación maduros. Busca a esos que van a estar más alineados con lo que Dios dice. ¿Sí? Por otro lado, puede que no busquemos agradar a los hombres, pero hay otro problema: agradarme a mí mismo. Lamentablemente la iglesia puede sufrir de una enfermedad de la que se tiene que levantar, y es justamente lo que expresa este versículo. Filipenses 2:21 dice: porque todos buscan su propio interés y no lo que es de Cristo. En la Reina Valera 60 dice: todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo. ¿A quién le pasó cerca el garrotazo? Todos buscan lo de su propio interés y no lo que es de Cristo. ¿Sabe que Pablo se lo está diciendo a los filipenses, destacando la labor de Timoteo? Porque Timoteo dice que era del mismo sentir que él, podía confiar en él y todo eso. Dice, pero es de los poquitos con los que puedo hacer eso. Dice. Porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo. ¿Sos una persona confiable? ¿Sos una persona que alguien puede venir y decirte, me ayudas porque el Señor me mandó a hacer tal cosa y necesito de alguien que me ayude, que esté en un mismo sentir? ¿Sos de esas personas entregadas, abnegadas, que no están pensando todo el tiempo en lo suyo propio, sino en poder dar a otros? Dios quiere levantar una iglesia así. Una iglesia que no sea egoísta. Una iglesia que no esté pensando para adentro. Una iglesia que pueda salir afuera. ¿Sí? Una iglesia tiene que salir afuera. Hermanos, estamos en tiempo, lo venimos diciendo, hay que salir afuera. ¿Vamos a organizar salidas? Sí. Vamos a comenzar a organizar salidas. Tenemos nuestra asignación hacia el oeste. Tenemos que salir a predicar. Vamos a salir a hacerlo. Pero, hermanos, te voy a decir otra cosa. No esperes a esa salida. Todos los días nos cruzamos con gente que necesita del Señor. Y ya tenemos una palabra que obedecer por encima de toda otra palabra, que es predicar el Evangelio del Señor. O sea, eso no tengo que ir a preguntarle a alguien si Dios querrá que lo haga. No, porque ya está. Dios quiere que lo hagamos. ¿Sí? Muchos simpatizan con el Evangelio, pero no habían muerto a él. Hermanos, llegar a morir por el Evangelio, primeramente me tiene que llevar a morir a mí mismo. El que muere por el Evangelio, como los mártires, como los misioneros que los han matado en el campo de misiones, los que mueren por el Evangelio, primero murieron a ellos mismos. Murieron a todos sus deseos, sueños, ganas de cosas. Murieron primero a ellos mismos. Por eso, como ya murieron a ellos mismos, salir al campo y que los maten en el campo ya está. O sea, si ya murieron. Para el mundo ya murieron. Ya son un sacrificio vivo. Lucas 9:23 dice, y a todos les decía, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. De esto se trata, morir. Tome su cruz. Primero, niéguese a sí mismo. Difícil. Tome su cruz, lo cual significa estate dispuesto a morir. Y tercero, sígame. Y seguir a Jesús no es fácil, porque a veces a Jesús le gusta andar en lugares que no nos gusta mucho a nosotros.
A Jesús le gusta andar en las villas, en los hospitales. Saben que el Señor Jesús se goza con la iglesia, con el pueblo, viene, está, danza con nosotros acá, canta. Pero a Jesús le gusta andar donde están los necesitados, donde los que necesitan salvación. Ahí le gusta andar a Jesús. Y a veces nosotros en ese seguirle tenemos que estar dispuestos a ir a donde Él vaya. Y vas a estar dispuesto a meter tus pies en el barro como los mete Él. ¿Vas a estar dispuesto a ir donde Él se mete? Por eso, tengamos un corazón que nos unimos a las salidas evangelísticas que vamos a proponer, pero también cada día escuchar la voz del Señor que diga, che, vení, tengo un trabajito que hacer, ¿me seguís? Bueno, Señor, ahí vamos, ¿no? Y vas. Y vas. Y vas a ver el cielo abierto también. 3, el principio de Gamaliel. Hechos 5:38 dice, Gamaliel era uno de los maestros de la ley, miembro del Sanedrín, que era un lugar muy importante de autoridad allí, autoridad religiosa. Eran los que estaban juzgando a los discípulos. Y este Gamaliel, cuando ve que pasó lo que pasó, ¿no? Porque no se podía ni explicar cómo habían salido de la cárcel y encima estaban predicando en el templo, le tenían miedo a la gente porque la gente los escuchaba y cuando los llevaron de vuelta presos, dice, los llevaron tranqui, ¿no? Muy suavecito porque dice, tenían miedo que la gente los apedreara. Entonces Gamaliel, yo creo que era un hombre que, yo creo que en algún momento pudo haberse convertido, no sé, pero era un hombre que pensaba y que era muy temeroso de Dios, conocía. Pablo fue instruido a los pies de este hombre y tenía una visión hacia los pueblos, no solamente hacia los judíos, sino hacia los pueblos. Por eso que también Pablo fue instruido en eso, en tener una visión hacia afuera. Por eso Pablo fue llamado a ser el apóstol a los gentiles, o sea, a todos los pueblos, no solamente a los judíos. Y Gamaliel dice lo siguiente, olvídense de estos hombres, déjenlos, porque si esto que hacen es de carácter humano, se desvanecerá. Pero si es de Dios, no lo van a poder destruir. No vaya a ser que ustedes se encuentren luchando contra Dios. Y todos estuvieron de acuerdo. Era voz de autoridad, Gamaliel. De Gamaliel se decía lo siguiente. Dice, entre otras cosas, era uno de los pocos fariseos que no consideraban la cultura griega como pecaminosa. Era uno de los pocos a los que se le otorgaba el título honorífico de Rabán. Le llamaban la hermosura de la ley. Cuando murió se dijo, desde que ha muerto Rabán Gamaliel, ya no se respeta la ley. Y la pureza y la abstinencia murieron con él. Era muy importante este hombre. Por eso que cuando él hablaba, todos lo escuchaban. Y él dijo esto tan tremendo. Un principio que nosotros lo tenemos que tener muy presente siempre. Dijo que lo de Dios permanece y lo de los hombres no. Si es de los hombres, se va a desvanecer. Y dio ejemplos. Dio ejemplos de algunos que se habían levantado, como un tal Teudas, que dice que lo siguieron como 400 hombres, pero murió y se dispersaron y se desvaneció todo. Después dio otros ejemplos, dice, pero acá estamos viendo algo distinto. Murió el líder y vemos que no solamente los que estaban permanecieron, sino que esto siguió creciendo y se siguen manifestando cosas poderosas, sobrenaturales. Así que, muchachos, déjenlos tranquilos. Quizás en ese momento él decía, yo no entiendo muy bien todo lo que está pasando, pero sí sé algo. Si esto es de Dios, no lo vamos a poder detener. No lo vamos a poder detener.
Si es de los hombres, se va a cortar rápido. Pero si es de Dios, no lo vamos a poder detener. Y no sea que se nos encuentre luchando contra Dios. Dígame una cosa, ¿alguna vez le fue bien a alguien que se puso a luchar con Dios? No. Jacob quiso luchar con Dios y le quedó rengo para toda la vida. Y cualquiera que se quiso poner a luchar con Dios no le fue bien. Entonces, Gamaliel les da un sano consejo, sabio consejo, y es un principio que nosotros tenemos que también poder vivir. Hermanos, las cosas de Dios permanecen. Las cosas de los hombres son las que se vienen abajo y desaparecen. Por eso tenemos que tener nosotros seguridad de que todas las cosas que hagamos nazcan primero en Dios. Todo lo que hagamos, toda decisión, todo lo que Dios ponga delante tuyo, tiene que nacer primero en Dios. Una decisión importante como con quién me voy a casar, tiene que nacer en Dios primero. Una decisión importante como un trabajo, tiene que nacer en Dios. Un ministerio tiene que nacer en Dios. Porque lo que nace de Dios va a permanecer. Va a permanecer. Si no nace en Dios, va a estar lleno de conflictos. Va a estar lleno de cosas que no te van a bendecir. La palabra dice, no está ahí muchachos, la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Qué bueno que ahí podemos dos cositas evaluar si es bendición o no de Dios. Primero, te enriquece y no trae tristeza. Enriquece en el sentido no solamente monetario, ¿no? Sino que te enriquece en todo sentido. En todo sentido. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Si vos podés evaluar esas dos cosas y da con que fuiste enriquecido y vivís feliz, pleno, hermano, entonces eso fue bendición de Dios. Yo cuando me casé con mi esposa, supe que era bendición de Dios. 20 años después, me siento muy enriquecido. Y no lo digo porque esté a mí aquí solamente, ni por... Sigo enamorado, hermanos, así que no importa. Ella me ha enriquecido y nunca añadió tristeza a mi vida. Así que sé que es la bendición del Señor. Todas las cosas que nacen en Dios son buenas. Son buenas. Ahora tenemos que procurar que lo que hagamos sea de Dios, que nazca en Dios. Porque si no nace en Dios, difícilmente va a ir bien. Todo lo que emprenda, si no nace en Dios, difícilmente va a ir bien. Pero si es de Dios, va a prosperar, va a crecer, va a permanecer. ¿Saben por qué sé que Nueva Vida es de Dios? Porque vamos a cumplir 13 años y seguimos avanzando. Hemos permanecido, el Señor nos lleva a más, tenemos mucha expectativa de más. No estamos como quizás en otros lugares donde están más pensando en cerrar que en seguir abierta la puerta. No, lo que es de Dios permanece. Amén. He visto dentro de la iglesia muchas cosas nacidas en Dios y también muchas cosas nacidas de los hombres. Y lo de hombre nunca avanza, nunca permanece. En la palabra nosotros nos encontramos con muchos ejemplos de cosas que nacieron en Dios
y hasta el día de hoy han permanecido. Simplemente como un ejemplo, el pueblo de Israel nació de Dios, nació de un milagro. Abraham y Sara no podía tener hijos. Dios hizo un milagro. Dios había hablado con Abraham: te voy a dar un hijo y de vos voy a hacer una nación grande y fuerte. Abraham le creyó a Dios y tuvo un hijo con su esposa, con Sara, llamado Isaac. Y de ese muchacho después tuvo 2 más, y después 12, y después se multiplicó, y hoy son, como dijo Dios, como las estrellas del cielo, millones y millones a lo largo de los años y al presente. Y lo de Dios nunca va a terminar, o sea, permanece, porque allá en el año 70, cuando el emperador Tito entró a Jerusalén, destruyó el templo, muchos se tuvieron que ir de ahí. Pasaron después casi 2000 años donde se creía que el pueblo de Israel había perecido, donde se pensaba que no estaban más. Sin embargo, una convocatoria de volver a la tierra sucedió, y en el año 1948, ¿no? La ONU dice que Israel es una nación nuevamente, y comenzaron a volver, porque estaba profetizado, de todos los extremos de la tierra a Israel. Y en estos, desde el 48 hasta hoy, hermanos, recuperaron su lengua, la revivieron, porque ya no hablaban el hebreo, pero revivieron su lengua. Han ido expandiendo su territorio, se han transformado en una de las potencias mundiales. Porque lo de Dios no perece. Lo de Dios va a permanecer siempre. Por eso busquemos, hermanos, ser hijos que recibimos lo de Dios, lo desarrollamos y confiados obedecemos, porque lo de Dios permanece. Y último puntito, dignos del Señor. Acá esto me emociona, ¿no? Porque en Hechos 5, 41, 42, si alguno de los chicos ya quiere ir pasando, el músico, dice: los apóstoles salieron del concilio felices de haber sido dignos de sufrir por causa del nombre. Y todos los días no dejaban de enseñar y de anunciar en el templo y por las casas las buenas noticias acerca de Cristo Jesús. ¿Qué dice? Salieron como felices. Felices. O sea, si ustedes se acuerdan cuando leímos recién, la palabra dice que cuando Gamaliel dijo: muchachos, si esto es de Dios, no lo vamos a poder detener, dijeron todos: de acuerdo, está bien, vamos a dejarlos tranquilos, pero le vamos a dar una paliza antes de soltarlos. Y los golpearon, los azotaron, y después los soltaron. Y los amenazaron: listo, córtenla, no sigan hablando en ese nombre. Y ellos, dice la Escritura, salieron felices de haber sido dignos de sufrir por causa del nombre. Dignos, me pegaron por Cristo Jesús, y estaban felices. Me metieron en la cárcel y me golpearon por el Señor, y estaban felices. ¿Qué nos hubiese pasado a nosotros? Estoy seguro que algunos habrán
No, a esto no el Señor no me llamó a esto, yo no hago más, no hago más esto. Así no era el trato, me voy a mi casa. Ellos estaban felices. Y cada vez que tuvieron que sufrir por causa del Señor, estuvieron felices. Pablo y Silas, que lo hemos hablado tantas veces, los metieron en la celda de más adentro. ¿Saben que la construcción de las celdas romanas generalmente tenían una caída, un desnivel hacia la última celda? Es decir, imagínense, no quiero ser muy escatológico en esto, pero imagínense lo que pasaba en la última celda. Todo corría para allá. ¿Bien? ¿Y a ellos dónde lo pusieron? En la última celda, la de más adentro. Y ellos, habiendo sido azotados, golpeados, estaban heridos. Me los imagino ahí a Pablo y Silas, los dos encadenados. Che, Pablo, ¿qué hacemos? Y mira, me duele un poco el cuerpo, pero tengo ganas de cantar. Tengo ganas de alabar al Señor. Tengo ganas. ¿Te acordás de ese himno? Sí, está buenísimo. Dale, cantemos ese. Y ahí empezaron a cantar. Yo quiero probar y verte. Se pusieron a adorar al Señor. Con el olor, con las heridas, el dolor. Sin saber qué iba a pasar con ellos el día de mañana. Hermanos, el que entraba a la cárcel no sabía si salía. Era posible que lo ejecutaran. Sin embargo, ellos se adoraban. Felices. Felices. Pablo decía: he aprendido a contentarme en todo momento, en escasez o en abundancia. He aprendido a contentarme estando bien o estando mal, porque el contento de Pablo no dependía de las circunstancias. El contento de Pablo dependía de su comunión con el Señor y nada más. Y si me tienen que meter en la cárcel y si me tienen que golpear, y acá estoy. Yo ya morí. Pablo diría eso: yo ya morí. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que si me quieren matar ahora, ya está, mátenme. Si me quieren dejar vivo, mejor. O sea, voy y les sigo predicando a mis hermanos. Y si me quieren matar, mejor, porque me voy con mi Señor. Dignos. Que el Señor nos encuentre dignos. Pero que vos te encuentres digno de sufrir por Él. Hermano, podemos sufrir por muchas cosas, ¿sí? No es digno de sufrir. No somos llamados a ser dignos para sufrir. Dignos de sufrir por su nombre. Si sufrí por otras cosas, cosa tuya. Ahí el Señor dice: yo no quiero que sufras ahí, pero sí que sufras por mi nombre. Ellos decían: sufrí por el Señor. Sufrí por el Señor. Y estaban felices de eso. Y a veces son cosas que no nos entran en la cabeza. ¿Cómo felices por sufrir? Les pegaron, los metieron a la cárcel, estuvieron metidos ahí en ese lugar horrible y ellos se consideraban dignos. Felices, sí. Porque ellos ya vivían más en el cielo que en la tierra. Ya está. Si me voy con Él. Si me quedo, sigo haciendo la obra.
todos los días después de eso, no dejaban de enseñar y anunciar en el templo y por las casas las buenas noticias de Cristo Jesús. Sigamos. Sigamos, porque los hijos que causan impacto son los que están conectados al cielo por medio del Espíritu Santo. Toman de los recursos del cielo, toman de los dones, toman de lo que el Señor les da, impactan esta tierra. Esos van a gozar del favor de Dios, esos van a ser respaldados, esos van a vivir lo sobrenatural. Sé obediente, nada más. Y no es necesario que te vayas a África. No es necesario que Dios te llame a grandes cosas. Capaz que mañana simplemente con tu compañero de trabajo, con algún vecino, con algún compañero de la escuela, Dios te diga, esa persona está pasando necesidad. Háblale. Esa persona necesita escuchar. Háblale. Y cuando vos escuchás y obedeces, vas a ver cómo Dios va a respaldar tu obediencia. Y de una manera sobrenatural. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar. Gracias te damos, papá. Gracias, amado, por este tiempo, por tu palabra. Gracias, Señor, porque somos tus hijos. Porque la sangre de Cristo nos ha lavado, nos compró. Porque hoy podemos disfrutar de tu presencia, de conocerte, de verte obrar. Y cuántas veces lo has hecho a nuestro favor, Señor, y solamente por pura gracia y misericordia. Pero, Señor, hoy nos has hablado y entendemos, papá, que nos quieres llevar más allá, a un nuevo nivel en cuanto a la obediencia. Querés poner, Señor, en nosotros claridad de propósitos. Nos revelás tu propósito. Hay uno general para todos y es predicar tu evangelio. Pero sabemos que esto en cada uno se cumple de una manera única y personal. Y vas poniendo delante nuestro a personas que necesitan que el cielo impacte en sus vidas, que necesitan la salvación de Cristo. Por eso, Señor, en esta noche queremos declararnos hijos de impacto. Queremos declararnos de esos que no somos de este mundo, porque ya somos tuyos, pero que estamos en este mundo para que con lo del cielo hagamos impacto en la tierra. Activa nuestros dones, llénanos de tu presencia. Danos, Señor, visión espiritual, danos discernimiento, danos palabras, danos profecía, danos poder, Señor, para ver milagros, sanidades. Danos, Señor, la capacidad de estar tan conectado a tu Espíritu que escuchemos su voz en todas las cosas cada día. Danos, Señor, el estar tan conectados a tu Espíritu que podamos ver nacer en nosotros las cosas de arriba, lo de Dios. Señor, no queremos simplemente hacer cosas que nazcan de nuestra carne, de nuestros pensamientos, de nuestras intenciones, sino que nazcan de ti en nosotros. Que podamos ser obedientes, porque al ser obedientes, tú nos respaldarás. Veremos el cielo abierto a nuestro favor. Si somos obedientes, nada nos faltará,
en palabra, en obra, en poder, en lo que se necesite y se requiera, aún en recursos. Ayúdanos a ser hijos de impacto, conectados a ti, Señor, conectados a tu Espíritu. Quizás hasta ahora hemos visto poco, pero queremos más, más. Y en el ir vamos a recibir eso más. Siga orando, sí, siga orando. El Señor le ha hablado, hable con Él ahora usted. Hay una palabra, hay una semilla que ha caído en su corazón y tiene que germinar. Hable con el Señor.